Bienvenidos a Qué gocha y tu vida, el programa en el que la gente confiesa sus miserias más sórdidas con tal de salir en la tele y llevarse algo, lo que sea. Bien, es verdad que el premio de esta noche merece la pena. Es un viaje cargado de exotismo, de emoción y de aventura. Un fin de semana en Valencia de Don Juan. Aplauso, por favor. Bien, vamos a conocer ya a este pozo de estilo y sabiduría que es nuestro concursante de esta noche. Muy buenas noches, Ricardo Heredia. ¿Estás ya preparado para que te humillemos públicamente y te arrastremos por el lodo delante de toda Asturias? Sí, señor. ¿Qué digan? No, señor, si no me líes las preguntas, ya empezamos. No me líes, confusión, no, confusión. Esa es la actitud que nos gusta aquí en el programa. Como ya saben, la mecánica de Qué gocha y tu vida es tan sencilla como el mecanismo de un palillo. Le vamos a hacer una serie de preguntas a Ricardo, aquí presente. El Richard. A mí me llaman el Richard. Ricardo, no me que sale en la tarjeta. Es que no le entiendo muy bien. El Richard. El Richard. El Richard. Con L. A mí la gente en la calle me llama Richard. Bueno, usted llámeme Richard. Muy bien, Richard. El Richard. El Richard va a tener que contestar una serie de preguntas si quiere ganar el premio. Tiene que contestarlas de forma veraz. Por eso, durante todo el programa va a estar conectado a un polígrafo. ¿A qué bolígrafo ahora? A mí nadie me dijo que trajera un bolígrafo. No, bolígrafo no. Usted. No, usted me está diciendo eso porque sabe que no tengo estudio. Polígrafo, con P, de pollo, de policía. ¡Ay, no, la policía! ¿Y por qué llama a la policía usted? ¿Por qué ese gitano llama a la policía? No, tranquilo, por favor, tranquilo. Ya sé que estás tenso por participar en el concurso, pero en este trance no vas a estar solo. ¿En este qué? En el trance, quise decir. Dame un euro para la cabra, que me muere la cabra, dame un euro. Bien, Pero, señora, aquí tienes para acompañarte, con mucho ritmo además, por lo que veo, por cierto, tu prometida Sheila y tu futuro suegro, el patriarca, don Ramón Montoya. Un aplauso para ambos, por favor. Richard, no te me pongas nervioso, Richard, no me te me pongas nervioso, Richard, que lo vas a hacer muy bien, Richard. Richard, hazlo bien, porque el honor de la familia está en tus manos, ¿eh? Y te juro por los rizos de camarón que como no lo hagas bien te como el páncreas. Qué barbaridad, eso se le llama una manifestación pro familia. Rouco Varela estaría encantado con todos ustedes. Bien, todo dispuesto entonces, todo listo. Comenzamos una nueva entrega de Qué gocha y tu vida. Bien. Richard, ¿preparado? El Richard. ¿Preparado? Primera pregunta. ¿Es cierto, el Richard, que no soportas la música de Camarón? Que no se te puede decir ningún secreto, ¿eh? Contesta, por favor. Sí, es cierto. No me gusta. Es cierto. Contestas, sí. Es cierto. ¡Ay, que sí! Es verdad. Yo se lo dije. Bien. Vamos a ver qué es lo que dice el polígrafo. Eso ye... ¿Verdad? ¡Ay! De verdad. ¡Ay! ¡Enteme lo que le ha dicho la mierda al Richard al payo bola! ¡Ay! ¡El honor de los Montoya por los suelos! Tranquilo. ¡Ay! Tranquilo No te me vayas, papá. Tranquilo usted, Radamón. Vamos a ver, señor. Es que a mí que me gusta de verdad es el payo que se llama Michael Jackson. El Jaco. Que Dios le tenga su gloria, sí. A mí me gusta mucho Michael Jackson. ¿Quiere que le cante una canción de Michael Jackson? Sí, por favor. Si quiere que le cante una canción. Sí, lo estamos esperando todos con los brazos abiertos. Yo le voy a cantar una canción, payo. Bueno, pero cortita, ¿eh? Sí, de Michael Jackson. Sí. El Richard. En directo. Hey. I want you three, I want you little. Muy bien, gracias, el Richard. Un fuerte aplauso para él. Muy bien. Está muy bien, Richard. Pero por la cara de tu suegro me da la impresión de que hoy no terminas el programa sin que vayas a hacer compañía al rey del pop, que en gloria esté. Bien, tu sinceridad se merece un aplauso. Un aplauso para el Richard. Porque ya está preparada, cuidado, ya está preparada la segunda pregunta. ¿Qué susto me dan estos ruidos, señor? Tranquilo, es todo atrezo. El Richard, tu máxima aspiración en la vida es convertirte
Silencio, por favor. ¿Es convertirte en guardia civil? Nada, este señor, hombre, que todo lo tiene que decir este señor aquí delante de mi suegro. Sí. ¡Oh! Un momento, Ramón, un momento, por favor. Eso puede ser verdad. Un momento. Ha dicho sí. ¿He dicho sí? Ha dicho sí. ¿Me la Vamos hice a con ver. ahí? Sí, payo. Vamos a ver un momento qué dice el polígrafo. Eso ye. ¡Ay, mentira! Y es verdad, ¡Mentira! no, y es verdad. ¡Está la máquina estropeada! No. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Hay siglo de tradición por los suelos! Papá, que sufre usted del corazón. Sufre usted. ¡Payo Bola, desenchufa la máquina! ¡Desenchufa la máquina, Payo Bola, que yo no puedo seguir! Escúchame, Rodamón y señor. Explícate, el Richard. Rodamón, escúchame. Fíjate. Escúchame, gitano. Yo que quiero ser el primer gitano guardia civil o el primer guardia civil gitano, lo mismo es. Así que tú lo veas, con los ojos en la mano. Que sí, que yo quiero hacer la seguridad en la carretera con la gente que vaya conduciendo. Hombre, para hacer bien a la gente de bien y a usted también, si se pone, porque para eso estoy allí. Muchas gracias. Yo le voy a cantar una canción, señor, si me deja Otra usted. canción. ¿Me deja usted cantar una canción? ¿Del Jaco también o de otro? No, de la conducción. Ah, sí, cántala, que sí. Yo voy a cantar una canción de la conducción. Brevemente, por favor. Dale. ¡Ay, que me cayó el niño! ¡Precaución, amigo conductor! Muchas gracias, el Richard. Un aplauso para él. Desde luego, chaval, para entrar en el cuerpo no te falta valor. Los tienes cuadrados, los ganglios. Sí. Bien, vamos a llegar ya, hemos llegado de hecho ya a la tercera y última pregunta. Otra vez los ruiditos. Te estás jugando un fin de semana en Valencia de Don Juan. Vamos con la pregunta. No sé si voy a poder. Richard, le estás... El Richard. El Richard. ¿Le estás guardando la honra a tu novia Sheila antes de casaros? Piénsatelo antes de responder, por favor. ¿Por qué siempre me pregunta a mí? Pregúntesela a ella. Esta pregunta es muy difícil, hombre, no se la puede decir aquí. Por favor, el Richard. Vale, se la digo. La honra a la Sheila. ¿Se la está guardando o no? Sí. Dice sí. Sí. Dice sí. Dice sí. Muy bien, Richard. Le preguntamos, vamos a preguntarle al polígrafo. Eso es sagrado, Payo Bola. ¿Verdad o mentira? Eso ye. Mentira. ¡Te mato! ¡Y es mentira! ¡Me cago en tus puertos! ¡Te mato! No, ¡Hijo de mí, te mato! ¡Te mato! ¡Te mato contigo! Así que llegues a casa y te encuentres al gato jugando con el corazón de tu madre. ¡Te mato! ¡Te mato! ¿Por qué no lo mato? ¿Cómo que no lo mato? Y entonces tú, ¿por qué salió rojo? La prueba del pañuelo que tenía, el tomate ketchup. ¡Te mato! ¿Por qué no quiere que lo mate? Que estoy preñada, papá. Estoy preñada, papá. ¡Me hace usted, abuelo! ¡Me hace usted, abuelo! ¡Rondamón! ¡Válgame Dios! ¡Válgame Dios! ¡Ay, Rondamón! ¡Que la ha dado! ¡Ay, Rondamón! Muerte ¡Que le en da la directo. menopausia! Muerte ¡Que en le da la directo. menopausia al Rondamón! Unas veces se gana y otras se pierde. Y así es que noche tu vida. El Richard pierde no solamente el viaje, sino también a su futuro suegro.